Listos para nuestro bloque de salud. Juan Carlos Niebuhr, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, María Jesús. Hoy es un tema realmente interesante, ¿eh? Así es, la diabetes, y a tu invitado le decía durante la emisión de la anterior nota, ¿no? ¿Qué es peor para la salud, Juan Carlos, para la diabetes? El azúcar, la sal. Hay otra respuesta que él nos tiene esta mañana. Así es, hay muchas respuestas. Y solamente para darte un dato, ¿sabes que en el país hay 1.300.000 personas con diabetes? Y lo alarmante es que la mitad no sabe que lo tiene. Eso sí es para preocuparnos. El enemigo silencioso, ¿no? Así es. Vamos con todas las revelaciones esta mañana. Buenos días y bienvenidos a TV Perú Salud como todos los domingos. Gracias por acompañarnos. Disfruten su desayuno si es que lo están tomando en este momento. Pero la idea es que disfruten su desayuno y saber escoger ese desayuno, porque el tema que tenemos para el día de hoy es diabetes. Este 14 de noviembre es el Día Internacional o Día Nacional, ¿no?, de lucha contra la diabetes, y eso es lo que tendríamos que nosotros tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que informarnos. No solamente cuando ya tengamos diabetes, es informarnos cuando no la tenemos, porque si tenemos un familiar, tenemos personas muy cercanas a nosotros con esta enfermedad, probablemente en algún momento nos toque el bingo a nosotros. Así que prepararnos para ello. ¿Y para qué? ¿Y cómo prepararnos? Informándonos. Y para eso nuestro invitado del día de hoy, el doctor Hugo Arbañil, él es médico endocrinólogo, jefe del servicio de endocrinología del Hospital 2 de Mayo. Buenos días. Muy buenos días. Y gracias por estar acá en domingo. A ustedes por la invitación. Para darle un buen desayuno. Claro. La primera pregunta. Teníamos unos datos. En el Hospital 2 de Mayo, ¿sabe usted que el 70% de las personas que han sufrido una amputación, o sea, se le ha cortado los pies, las piernas, es por diabetes? Así es. Efectivamente, de acuerdo a las estadísticas que tenemos en el servicio y hemos revisado, nosotros mismos nos quedamos sorprendidos de encontrar que el 68%, es la cifra exacta, 68% de las amputaciones mayores no eran por accidente de tránsito, sino eran por diabetes. Así es. O sea, usted está en casa, recuerde, de cada 100 personas que han sido amputadas en este hospital, 68 han sido por diabetes. Y el problema de insuficiencia renal de las personas que sufren diálisis o que se someten a diálisis. También es realmente el impacto de la diabetes sobre este problema de salud es muy importante, porque por ejemplo en nuestro hospital, el servicio de nefrología, en la estadística conjunta que hacemos con ellos, encontramos que el 50% de personas dializadas llegan a la diálisis por diabetes. Y de ahí de repente romper un poco ese paradigma que la gente dice, bueno, cuando tenga las molestias yo me voy a acudir a hacerme mi control. Entonces la pregunta sería, ¿la diabetes me va a dar molestias en un estadio inicial? No, justamente eso es quizás lo más importante a recalcar, Juan Carlos. Hay que recordar que la diabetes no da ningún síntoma. Yo puedo pasar 10 años de mi vida con diabetes sin ninguna molestia. Ese es quizás lo más importante. Es una enfermedad silenciosa, va avanzando lentamente. Y cuando ya tengo síntomas, han pasado mucho tiempo con la enfermedad. Con la enfermedad, ¿no? Y a veces como no relacionamos o no somos conscientes, y conozco a muchas personas el entorno, porque creo que en este país, si no tenemos un familiar, tenemos un amigo o alguien en nuestro entorno que es diabético. Así es. Y ellos no entienden, por ejemplo, ¿la diabetes me puede afectar la vista? Efectivamente. Uno podría decir, y eso le decimos a nuestros alumnos, mira, la diabetes afecta desde la punta del pelo hasta las uñas. Por diabetes se caen las uñas, por diabetes se caen los dientes, por diabetes se cae el cabello. Uno ve a una mujer sin cabello y piensa inmediatamente quimioterapia, pero una posibilidad es diabetes, se cae el cabello por diabetes. Pero lo que impacta la vida, porque uno sin cabello, bueno, puede seguir viviendo, se pone una peluca, pero si uno se queda ciego por diabetes, porque se cae la retina, se llama retinopatía diabética. Si uno pierde la función renal y ya no funcionan los riñones, va a la diálisis, es otro problema. Y en tercer lugar, la circulación se afecta. Y por afectarse la circulación puede perder las extremidades, ¿no es cierto? Puede tener un infarto o puede tener un derrame cerebral, ¿no es cierto? Son, diríamos, los eventos más cataclísmicos. Ahora, en una diabetes. Persona diabética hasta la sensibilidad la pierde. Y ojo que la pueden perder cuando estamos ya hablando de estadios avanzados que recién van a empezar a sentirlo, y la enfermedad probablemente tenga años de anticipación. Entonces hay casos que pacientes que pueden estar con el zapato una piedrita y no lo sintieron. Efectivamente, en realidad, por eso le decía, todos los órganos se afectan, los nervios se afectan. Y por ejemplo, para nosotros llamar la atención en los varones, sobre todo, siempre le decimos, mire, se le va a afectar la función sexual, usted va a tener disfunción eréctil, no va a tener erección. ¿Por qué? Porque se han afectado los nervios
que intervienen en la erección justamente, ¿no? Pero así como se afectan esos nervios, se afectan los nervios que van al estómago, se afecta la función estomacal, que van a los intestinos, y los nervios que nos dan la sensibilidad. Por eso que las personas con diabetes tienen mucha posibilidad de hincarse, quemarse, y no lo sienten. Por eso que siempre le decimos, no se ponga bolsa de agua caliente, porque las personas diabéticas sienten mucho frío en los pies, es muy común. ¿Y qué hacen? Se ponen bolsa de agua caliente. Al día siguiente, los pies quemados. ¿Por qué? Porque no sienten. Entonces siempre le decimos, no se ponga bolsa de agua caliente, masajéese los pies en todo caso, póngase 2 medias, ¿no es cierto? Pero no se ponga bolsa de agua caliente porque no van a sentir el Entonces, partiendo del tema de que si yo cuando tenga la sintomatología, las molestias, voy a tener una enfermedad ya avanzada con alguna complicación. Así es. ¿Cuándo entonces debería yo empezar a controlarme? Entonces la idea es la siguiente. ¿Qué nos lleva a la diabetes? A la diabetes nos lleva 2 aspectos importantísimos. Uno es la genética, o sea, tengo que conocer si mi familia de primer grado, o sea, mi papá, mi mamá, hermanos, tíos, alguien ha tenido diabetes en la familia de primer grado, ya es un factor importante. Ya el tener familia es un factor, digamos, número uno. Número 2, los factores externos. ¿Cuál es el más importante? El sedentarismo. Si yo no hago ejercicios, y hoy en día en nuestra sociedad es difícil hacer ejercicios, el no hacer ejercicio me lleva a la obesidad. Entonces, familia más obesidad con sedentarismo, con 2 factores de riesgo, yo tengo que empezar a hacerme un despistaje, aunque sea un control de glucosa venosa una vez al año. Otros factores son, porque de repente uno tiene la familia y no es obeso y dice, no, yo ya estoy salvado. No, pero tengo presión alta, o tengo colesterol alto, o tengo triglicérido alto. Cualquiera de esos factores, más el antecedente familiar suficiente para empezar a hacerme un control de glucosa a partir de los 25 años. Antes de los 25 años, en realidad, dependiendo del criterio médico, de su médico de cabecera, ¿no? Pero por lo menos, si yo tengo esos 2 factores de riesgo, ya a partir de los 25 años, una vez al año, mi control de glucosa. Y sobre todo porque siempre hago el hincapié que exámenes como estos de tipo preventivo no son caros. No son afortunadamente, caros. Así es. Nos vamos hasta Puente Piedra, tenemos en la línea Rubén. Aló, Rubén. Doctor, buenos días. Buenos días, bienvenido, dinos. Doctor, quería consultarle, no tengo eso, pero digo para precaver. ¿Cómo, por ejemplo, cómo puede uno chequearse, quiere ir a evaluarse al hospital, ¿no? Para saber si tiene diabetes? ¿Qué edad tienes, Rubén? Yo tengo 35 años, doctor. 35 años. ¿Y tienes algún familiar diabético? No, hasta gracias que ahorita no, por eso no tengo ninguno. Ok, gracias Rubén. Interesante porque persona joven, hay que prevenir. Muchas veces no conocemos de nuestro entorno cercano, de repente solamente a nuestros padres si son o no son diabéticos. Pero ahí también involucraría abuelos. Sí, también, claro. Toda la familia, el tronco familiar de primer grado, también están involucrados dentro de lo que son los antecedentes familiares. En el caso de Rubén, 35 años, de repente ya a esta edad tendría que hacerse anualmente un examen de glucosa, que es muy barato y en cualquier posta, centro de salud o en tu médico cabecera te lo puede indicar. Y en el caso de los niños, ¿cuándo a un niño hacerle el estudio? Los niños, el dato más importante es la obesidad, y la obesidad infantil en el Perú está incrementándose en forma alarmante. La necesidad por eso de que se retome la educación física en los niños es importantísimo. Entonces, en los niños, el que tenga obesidad ya es un problema. El otro problema clínico que vemos los médicos es el cuello negro. Es muy frecuente en los niños el cuello negro, que va asociado usualmente a las ingles y las axilas, también esa zona de pliegue pigmentadas, se ponen negras. Eso significa que su insulina de ese niño está en aumento. Esos son 2 criterios clínicos que usualmente llevan a que hagamos control en los niños. O sea, esas zonas negritas que aparecen entre la zona de pliegues, así es, están en relación con la obesidad y muchos podemos entender eso, pero también el trasfondo de esto es que hay un problema de la insulina. Así es, efectivamente. Y es desgraciadamente algo que estamos viendo en la actualidad
antes, hace unos 20 años, nosotros no veíamos niños con diabetes, sobre todo niños con diabetes tipo 2. Hoy en día estamos viendo niños con diabetes tipo 2. Tipo 2 es la que entendemos que no necesitan insulina, sino pastillas. La que necesita pastillas y que se caracteriza por obesidad, que antes lo veías solamente en los adultos, ¿no? Ahora lo vemos en los niños. Tenemos una llamada desde Moyobamba, tenemos en la línea a Pedro. Aló, Pedro. Buen día. ¿Qué tal? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Yo quisiera hacer una pregunta, doctor. Yo soy una persona diabética, ya le tengo 8 años esa diabetes. ¿Ya? ¿Qué edad tienes, Pedro? Sí, tengo 44 años. 44 años, 8 años con diabetes. ¿Te tratas con pastilla o con insulina? Pues con pastillas. Con pastillas. Yo quisiera preguntarle al doctor si la diabetes es una enfermedad terminal. Ok, buena pregunta. ¿Diabetes, me muero de diabetes, es una enfermedad terminal o me la controlo? No. Para nuestro amigo televidente, una idea que debe difundirla es que la enfermedad de la diabetes no es una enfermedad terminal, es una enfermedad controlable. Si usted cumple su alimentación, su plan de alimentación, porque estamos tratando de evitar la palabra dieta, que a veces significa muchas restricciones. Más que restringirse, hay que ordenarse. Entonces, cumplir una alimentación saludable, hacer su actividad física, tener el tratamiento que le ha dado su médico y tener los controles respectivos, que no son solamente hacerse la glucosa, sino hay un examen que se llama hemoglobina glucosilada. Si usted logra tener todos sus parámetros controlados, una persona con diabetes puede vivir 100 años y se va a morir de cualquier otro problema menos de la propia diabetes. Claro. O sea, la diabetes en realidad no es una enfermedad terminal. Lo que pasa es que como es silenciosa y estamos acostumbrados a solamente tratarnos cuando nos duele algo, entonces la dejamos avanzar. Pero en realidad, si usted la controla, es una enfermedad que no es terminal. Será mi certificado de función siempre y cuando no me cuide la diabetes. Efectivamente. Tenemos una imagen de Huancayo. Si no me cuido. Exacto. Tenemos a Rocío. ¿Aló, Rocío? ¿Aló, Rocío? Buenos días, doctor. Buenos días, bienvenida. Dinos. La pregunta... Sí. Te escuchamos, Rocío. La pregunta es la siguiente. Ahorita acaba de hablar el doctor de la hemoglobina glucosilada. Yo me controlo la hemoglobina glucosilada. En la dieta estoy controlándome. Pero mi pregunta va la siguiente. Hace más de 3 meses a más que lo que yo siento son los dolores de cabeza intensos en la madrugada, en la mañana. Y a veces me la tomo la glucosa y la glucosa está en 95, 85. Por ejemplo, el día de hoy, ayer he tenido una dieta normal, pero hoy día lo he tenido en 135. Yo no sé a qué se debe. Ok. Esa es mi pregunta. Interesante, Rocío. Sí, por eso es que es tan importante la hemoglobina glucosilada. Cuando uno tiene diabetes, y en general no solamente, lo que pasa es que usted está conociendo esas fluctuaciones de su glucosa, pero si yo me hiciera, aún yo no tengo diabetes, pero si yo me hiciera controles, vamos a encontrar que las personas que no tenemos diabetes también tenemos muchas fluctuaciones de la glucosa. O sea, tener fluctuaciones no es malo, no se preocupe. O sea, 135 amanecido no es malo para usted con una diabetes, sobre todo si es que su hemoglobina glucosilada está normal. Por eso es que es tan importante la glucosilada, porque las alteraciones o diríamos variaciones de la glucosa, solamente de la glucosa, si uno la toma en ayunas, después del desayuno o en cualquier otro momento, va a haber mucha variación. Así que, bueno, de lo que usted me dice, no se preocupe. Válgase también de su hemoglobina glucosilada. Si esta está normal, no se preocupe. 135 es una fluctuación. A los extremos, ¿no? En Así valores, es. ¿no? Tenemos una llamada rapidita desde Ancash. Tenemos en la línea a Wilmer. Aló, Wilmer. Wilmer, ¿nos escuchas? Aló, Buenos Wilmer. días. Buenos días, Buenos bienvenido. días. Dinos. Quería hacerle una consulta, doctor. Es de mi papá que tiene 72 años. Los ojos se vuelven rojos. ¿Por qué será? Rojos. Ok, gracias. Sí, pero... Gracias, Wilmer. Ojos rojos. Ojos rojos. Bueno, ¿tendrá que ver con diabetes, hipertensión? Asumimos que ha llevado a su papá, estimado televidente, a un control oftalmológico. No olvidemos que toda persona con diabetes tiene que tener una vez al año un control oftalmológico, una vez al año un control cardiológico y una vez al año un control nefrológico, que inicialmente los hacemos en el servicio de endocrinología o de medicina interna, donde se está viendo a la persona,
Y directamente a lo que nos pregunta, el ojo rojo en realidad lo más frecuente es que sea solamente una conjuntivitis, pero lo más serio pudiera ser un glaucoma, que se asocia muy frecuentemente con diabetes. Por lo tanto, debería hacerse ver por su oftalmólogo de confianza, que sería importante, ¿cierto? ¿No? Pero no se preocupe en demasía, si solamente es el ojo rojo, puede ser una conjuntivitis, pero tiene que dilucidarlo su oftalmólogo. Esto es un tema muy interesante, diabetes, ¿no? Que hay que darle y darle, porque es importante sensibilizarnos e informarnos, ¿no? La verdad, muchas gracias, Hugo, pero quiero que no te muevas porque nos acompañes a ver un informe que usted vea de cómo debe ser una alimentación adecuada en personas con diabetes. A ver, adelante con el informe. Los dulces placeres del comer se pueden convertir en enemigos mortales de los diabéticos. Las personas con diabetes deben seguir un régimen alimenticio estricto para evitar tener niveles elevados de azúcar en la sangre que le puedan generar a largo plazo problemas renales, con la visión e incluso con heridas que no cicatrizan. Hablamos de los productos de panadería, pastelería, ¿no? Las gaseosas, hablamos de los dulces, ¿no? Todo eso ayuda a que a elevar el contenido de azúcar dentro del organismo, ¿no? Y si tenemos un paciente que es diabético y no se controla, ¿no? Indudablemente va a sufrir las consecuencias a largo plazo, ¿no? Una cultura alimenticia poco saludable puede generar que incluso los niños sufran de diabetes. Por eso es importante una dieta con componentes de frutas y vegetales para que el organismo genere defensas contra la diabetes. Sin embargo, algunas frutas que tienen altos contenidos de azúcar no pueden ser consumidos por los diabéticos. El paciente diabético tiene que recibir información porque no puede consumir todas las frutas que contienen mayor contenido de azúcar, ¿no? Por decir, tenemos la uva, ¿no? Contiene mayor contenido de azúcar, ¿no? Tenemos la chirimoya, ¿no? Productos donde se concentra mayor contenido de azúcar, el mismo plátano, ¿no? Las frituras y los dulces deben ser consumidos con moderación y están prohibidos para los diabéticos. Su dieta debe tener una buena combinación de carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. Si hablamos de carbohidratos, un consumo moderado de arroz, ¿ya? En estos tipos de pacientes se recomienda generalmente que consuman el arroz integral, ¿no? Por la cantidad de vitaminas que pueda tener. El arroz blanco generalmente no es tan recomendable, y al igual que el pan blanco. Las grasas saludables como el aceite de oliva o el sacha inchi también son recomendables. El consumo de carnes magras de pollo, res y pescados deben formar parte de su dieta. Siguiendo estas recomendaciones, las personas con diabetes pueden tener una vida completamente normal. Finalmente, el ejercicio es el complemento perfecto para una vida saludable. Y tener una dieta rica, balanceada, buena, no necesariamente tiene que ser solamente sancochadito. Si nosotros nos informamos bien, acudimos a un nutricionista y nos diga cómo combinar bien nuestros alimentos, de repente ahí va a estar la solución de todos estos problemas. Gracias, Hugo, por estar acá. Es realmente muy interesante hablar sobre diabetes, así que te espero una semana dura esta. A ti, Juan Carlos, muy amable. Sí. Ok, y te esperamos para otra oportunidad por acá porque el tema es importante. Y usted que está en casa ya sabe, a cuidarse, actividad física, empezar caminando y tener una buena alimentación, comer rico pero saludable. Y nos vamos a una pausa y nos vemos el otro domingo con otro tema interesante. Chao.